luego, Dios Chapoca. Ahora, Puede ser. ahora vamos a hacer una rapidito, porque esta creo que ya la tenemos todos, o por lo menos los que estamos acá en la llamada algunos, de PvP. Esa vida. El Sadida top 1 me parece, ¿o no? ¿Sabes, Notrof? Claro, ponemos la misma. A la Sadida. Sadida, Nutrof Nutrof y la Eni y el Surka, ¿o no? No, Surca. el Surca está un poquito grave. El Surka mentira. en una A. Esto es PvP. Ahora vamos a poner PvP Sí. en Ogres también. Eso es todo Ogres. Anda tier God. Sadida top 1. Sadida top 1. Sí, Ya tenemos. todo uno. Ah, Okra yo lo veo bueno, pero A ver, es que el Okra es muy bueno en PvP, de- amigo. ¿Eh? Es el muy Sadida es bueno. el Yasuo de este juego. O sea, aquí ya vamos full opti PvP, ¿no? Sí, Claro, digamos, si PvP vas a ir a ya. PvP, Claro, si vas a ir a tipo, PvP. Claro. Vale. Todavía no tiramos los sorteos, ahora continuamos. La vida. Esta tier list de PvP, ya hicimos la de Dungeons. Y yo creo que el Okra tiene que ir a una A, fácil, en PvP. Tiene mucho daño en área ese bicho. Es que yo no lo he visto. O O sea, sea, si lo estamos que- hablando de PvP que- 1v1, o sea- estamos hablando de 4v4, estamos hablando de campos, pacto, ¿qué estamos hablando? El general de PvP, campo, pacto, todo lo que es jugador contra jugador en Wakfu. Yo no pondría Pues ahí, tiene- no creo, loco. pues. Pero no es lo que mismo vaya, pacto que Campos. No, no. pero todos No, tienen buen set, para a fin de nada. cuentas. No. Déjalo en No, una para B nada. así por si acaso, por No, mientras. porque No Una sé qué B. opinan. Sí, una B por mientras. Después podemos ir arreglándolo, Bueno. ¿no? Él es Ram. Volvemos a lo mismo. Yo creo que El Él error es- está jodido en PvP. es que como Es que- jugador. es Claro, es que pues, el mob es random sí a la espalda, pero el jugador jugando contra un RAM, o los jugadores, ya saben que el counter del bicho es la espalda. Sí, pero el error solamente es fuerte en PvP, en level bajo. Ya en level alto decae mucho. Muchísimo. Feca lo pondría en una A tranquilamente. Pues. Es que claro, si es para pelear en grupo. Y claro. cuando- Es que como está el meta del PvP, yo no le pondría ahí, porque los escudos no sirven. Pero no da inmune y Esa todas es la esas otra. cosas, ¿o no? Pero, Pacificador. pero su función principal es dar escudo, ¿no? Entonces, Creería como que está el sí. meta, no, yo no lo pondría ahí. Mm. El meta es indirecto. el enemigo, Todo lo que la pegue parte indirecto está bien posicionado en PvP. La Nutrop sería lo único no indirecto que es un caballo de Troya, digamos. Sí, pero por porque, quitar pues, resistencias. pues, claro, y se la quita en su propio turno. Y luego tiene un hechizo que pega casi 300 de daño base. Sin críticos, los críticos son como 450 de daño base. Claro. este Malditos. hechizo. Lo ponemos en una B, al Feca. Por mientras, a ver si es que. A ver, dale. Hipermago. Hipermago tiene que ir una A o una S, no me digan que no. Nah, diría yo. Nah, Una. tranquilamente. Le cayó fuerte el nerfreo del Alecón. del Alecón. Lo bajoñó bastante. Celatrop. Yo las veces que. Es que- Déjame llamar a mi experto. Es que acá en el Celatrop, las pocas veces que jugué contra Celatrop son con Aidan o Batata Frita. Nunca jugué contra El Mysterion. Celatrop, sin lugar a dudas, ese es un bot. El Celatrop, sin lugar a dudas, es una A en PvP. Sí. Es que. O sea, tiene mucha. Tiene mucho sustain. Actualmente El kit de Celatrop en PvP está bastante bien. Se da armadura, se cura, quita PA, Tiene quita PN, muchísimo tiene velocidad, sustain, pega boludo. por debajo, por encima. Pero qué putas, cambiaron a Alien. No, hay que decir las cosas como son. Hay que decir la verdad. Bueno, Celatrop en una A está bien entonces para PvP. Osamoda para súper PvP. bien. La verdad no es fuerte para PvP. El Osa, ¿vos decís? ¿En serio? Sí. Yo no he visto PvP de Osa en realidad. Yo a lo único que vi es Oricalcos, por ejemplo, y a Big Fit. Pero Big Fit lo juega más support y Oricalcos de daño. Oricalcos si no te mata, turno 1 va full tanque. Full tanque 85-90 de resis.
Y no lo Esa es la matás. cosa, es un Claro, personaje que puede ir full tanque y sus invocaciones van a seguir haciendo el amor, ¿no? claro. O sea, Puede bufar, en equipos sea- puede bufar y hacer un montón de cosas. Quitar resistencias, mover. claro. Bueno, Le recuerdo, este es una tier list de PvP en Ogrest ahora. Estallido gameplay. A mí me pasa que, claro, puede hacer esas cosas, pero yo no he visto a nadie hacer Claro, eso. ese es el tema. Claro, claro, claro. Con- Yo al único- único- igual, ¿A con quién el que viste más vos? he jugado yo es con Serious nomás en PvP, pues. Ah, bueno, pero Que antes serio. iba conmigo a campos. Si Y yo lo pues, estaba re único. fuerte, porque era un personaje de que si empieza primero mata al menos 2 o 3. Full daños, Si está digamos. full armado, porque aquí estamos hablando de que vayan full. Acá full, estamos full, hablando de full PvP, opti. así que la persona va a jugar Claro. Opti, porque ya no es una dungeon normal o brecha. Esto es PvP, ya digamos donde el personaje a su máximo esplendor uno lo sabe jugar y lo tiene armado lo máximo posible y lo explota todo lo posible, digamos. Eso es lo que estamos hablando acá. Uginak. Es que Uginak venenoso en PvP es y un asco. Lugina que está una A. El Bueno, Ug- una no, sí, una A. Sí, yo creo que Es que sí. de venenoso está fuerte y del otro Es un modo asco. está re fuerte también. Del otro modo es tremendo caballo de guerra. Sí, no se puede. Tiene que ir una Asio, sí, este bicho. Las pocas veces que me cruzo del con otro- Uginak del es. otro modo- Del otro modo le carga un turno a alguien y al otro turno esa persona murió sí o sí. Sí. Muy, muy fuerte. Panda. Mm, Panda, mirá Una vos. C. Una C. Es. O sea, aparte de estabilizar y posicionar cosas, no hay mucho más que pueda hacer. El panda le hace counter a los tier S. Sí. Claro, te puede boxear, pero pues. Puede boxear cosas y claro. Yo creo que si le hace counter a varios, es como un Ujú. denegador de alguien, por así Claro. decirlo. Es O sea, un denegador tipo- de los tier S, digamos. Claro. Exactamente. Es como una carta tech en, Claro. jugando, así como que la lleváis solamente para counterear algo, pero Claro. no sé si sea así como... Lo podemos poner en una B. Como mucho. Sirve, Al puede final. ser. Al final de la B. Digamos. Tima. Bueno. Claro, Tima. el Timo, pues. El Tima. Puede pegarte directo y de indirecto te puede derretear. El Tima. Yo fui con 85 de réxito. Todo. 40k de vida. Y el degenerado en un turno me mató. Así que. Así que. ¿Antes o después de un nerfeo? Hace unas semanas, hace 2 semanas más o menos, me explotó. Yo dije, bueno, aguanto. Y es de los pocos que he visto que me agarran y me matan en turno 1. Porque Surka no me mata, Hyper no me mata, Anutrof no me mata. Me hizo pero concha. Yo confiadísimo, ¿viste? Pasé turno así. Puse las bombitas, lo dejé jugar. Y me voló por los aires. Yo dije, mira vos, qué piola. Mira vos, qué piola. Así que no sé ustedes qué opinarán del timador PvP. No, pues muy fuerte. No se ve mucho, la verdad. Pero no se ve No mucho, pero es es verdad. muy fuerte, sí. Puede hacer mucho daño. Aparte puede deletear en área. Sí, Alguna de las bombitas y adiós, claro. Llegué tarde porque el hiper no está en ese. Lo debatimos y Porque acá es estamos. PvP. Es PvP esto. Y lo vamos a poner Es una A, pero creo que tiene que ir adelante de Lugi, me parece a mí. Tranquilamente. Marqué 2 turnos para pegar. El sacro. Yo diría que B. Es bastante bueno en cosas de burst, pero en veneno ya ahí lo matan. Es que hay strats buenas con el sacro, lo que pasa es que con los indirectos lo matan. Claro. Sacro en la D. En PvP en la D. En la D. Sí, como está el meta, de... Claro, porque el meta ahora Sí, mismo. es que esa es la cosa, cualquier personaje lo va a matar, porque en el meta actual todo el PvP va Es indirectos. full agresivo, o sea, morir o te matan. Claro, morir o ya sabes que perdiste, porque el sacro va a morir y no muy tarde. A menos de que sea full tanque, porque ya full tanque pues sí es muy fuerte. Full tanque puede ser muy fuerte cuando posicionador, porque puede doxear desde el otro lado del mapa, Claro. no necesita línea de visión para doxearte. Raptar un enemigo. Pero Y ocultar. El perro le parte la cara al Tima. Vos decís, el Tima no necesita 2 Toda la turnos, vida. ¿eh? No sé, yo creo de que esto es una pelea del el que empieza primero le parte la cara al otro. Sí.
tranquilamente. Literalmente es el combate. Si empiezo primero, le parto la cara. Es el T-Mac versus el Willow. El perro venenoso, de ese de 89 de res y 90 de res. Es que el perro, es que eso te digo, Arian, yo... Bueno, puede ser vocacional, ¿no? Pero fui contra un team en campos y pero me agarró y me... ¿Viste cuando yo juego? Que yo juego con 40k, 39k, 36k de vida y 85 res y todo. Yo me cruzo los brazos porque yo sé que voy a aguantar. No lo aguanté. Y efectivamente no lo aguanté en un turno. Entonces, nada, tenebroso. Tier D el Sacro Gro. Tier D, todos dicen Tier D. Sí, tier D. Tier D. Hola, Lauti. Tiene F. O sea, level bajo está bueno, pero level alto no. No. Sacalo. ¿Cómo anda, Lauti? Hola, buenas noches. Buenas noches, pa. Steamer. Steamer es muy bueno en PvP, ¿eh? Las pocas veces que lo veo es un caballo. Muy bueno. Muy bueno. PvP grupal es una asquerosidad. Muy Y- bueno, pero muy duro de jugar. Muy duro jugar. En grupal, un animal. En 1v1, también. Es más fácil porque no te joden Es más tanto las fácil, torretas, claro. Cuales te joden mucho las torretas. Bufeen al Sacre y nefeen al Hiper. Y yo lo dejaré en una A. Al Steamer, la verdad, Sí, tranquilamente. sí, Steam está muy bueno, quita resistencias, pega por debajo de armadura. Lo pondría por todo. delante. No sé si ponerlo por delante del Celatrop, mira lo que te digo. ¿Eh? ¿Vos qué pensás, Dale. Serian? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, es muy bueno en Steam. El Sobal. ¿Quién es el primer degenerado que se le viene a la cabeza cuando dicen Sobal? Aquí está. El conchudo de mierda de Afuera. Jaquita. Yo siempre que yo siempre voy al sub de Magna y de vez en cuando veo a Jaquito tocándose palos con alguien. Cazuela. El tema es que... Sí, es que el Sobal es PvP, pero el Sobal es de pegar. Entonces, en 4v4, 3v3 o 6v6 no sé cómo le irá. Es súper bueno. Pero súper 1v1, Sí, 2v2. ¿Sí? Es que siempre va a ser lo mismo. Es que tienes dos turnos. Claro. Para deletear a alguien y prácticamente se deletea a cualquiera. Claro, Sí. y te puede Una aprovechar vez muy bien los hacíamos- empujes. Hicimos PvP de 4v4 y al Azteca con 90% de res y lo mató en un turno. Lo podríamos poner en Sí. ese, me parece, la verdad, ¿o no? En la A. Ahora sí es una UF. Al principio de la No. top 1A, ¿o dónde? ¿Qué estás considerando Sí. para la tier list? ¿PvE y PvP? No, ¿O solo PvP. Esta PvP, ya hicimos la de PvE. Yo creo que sí, top 1 en PvP. Porque como el Surca... Mira, pondría al Hiper adelante del Surca, mira, por el tema de utilidad, me parece. ¿Vos qué decís, Combo con esa día Ursu? también trajo. El Se Hiper, puede ir de el equipos, hiper que- por delante del piensa Surca. que- Vos jugás los dos. Ah, espera, bueno, es que con eso también los lamos se pueden volver muy tanques. El Claro. gato por las cartas y el hipermago por la pasiva que te da 4 caparazón, básicamente. Aunque inicie primero se Pero hay que fiesta, es decir que una sí. cosa, hay que decir una cosa. La win normal de 88 de res de Jaquito, Kultar lo mató. Teniéndose 230, ¿sí o no? Sí, pero... Le Pero- tanqueó. Y luego se puso Sí, la pero quería win saber- asesino, la win lascano y deleteó a Gulta. Pero si Gulta tuviera un set de tanque, o sea, el set terminado, yo creo que no lo mataba. No, pero... Es un pero- montón igual, ¿eh? Pero Que bueno, llevaba igual es un montón, igual es un montón. Sí, sí, Porque... le cagaba a palos a un tanque. El Celor en PvP. El Celor en El de aire PvP. es un peligro. Ese, no sé. Ah, bueno, ¿Sabés el último de que, ese, quizás. ¿Sabés que hace poco, hace unos días, con el tema de los drops, me crucé contra un Celor directos? Directos, espalda crítico. Un animal, me one-shoteó. Nunca lo había visto. Pero... Y después te peleó uno de indirectos. Ah, sí, lo viste vos, estabas. Y después le A gané. indirectos, Ajá. a indirectos y posicionamiento. Y también te boludeó. Te mató en 3 Sí, turnos, sí, pero sí, te sí. mató. Vos no le Después- hiciste nada. Después me subí resistencia crítico y espalda y le aguanté el turno y lo maté, pero Es que en el fondo hay como que si valoramos a los personajes por quién puede one-shotearte nivel 1, o sea, turno 1, me parece que no
no es PvP en No, realidad. pero por eso hable usted, por favor, señor, que usted juega Celor. Que no lo abandonó, uno de los pocos que no lo abandonó. Yo Que estoy juega de PvP. acuerdo con Ursu. Último tier ese. Último tier ese, me parece bien. Sí, o sea, es que es un personaje que no se Puede juega- jugar de daños, puede jugar de Se retira. puede jugar como un daño secundario, así como Ujú. que tu segundo DPS, pero en realidad la función más importante que puede cumplir un Ceylon en PvP es la de retirar y raptar Claro. gente. O sea, como que es un personaje que Sí, literal, yo puedo raptar un personaje desde la otra punta del mapa, una Eni, y dejártela en la orilla del mapa abajo y boxearla. claro. Entonces esa weá es como Sí, sí, sí. literal te da un potencial muy grande. Pero obviamente que no te va a carrear el game como al nivel de un Sadi, Claro. o no te va a burstear alguien en un 100-0 como un Enu. Claro, claro. Igual, yo así como pensándolo en el Enu, que o sea, está bien que baja res y todo. No, sí, está bien tier ese. O sea, es que lo Último tier pensaba ese, como sí. que igual el Enu es como que tiene buen burst, pero igual ustedes han hablado de hartos personajes que también tienen un muy buen burst. Pero Claro. yo creo que está ahí tier ese porque baja res y no, entonces... Claro, es que, y el tema es que la baja en su propio turno. Sí, Sí. eso es. El Diop. Mm, Pierre Gultar. Sir Gultar. 40k de vida. Mm, No, pero ese set ¿Qué? la gente normal no se va a hacer ese set. Es que la Tier C gente. de 40k de vida. Es que yo a día de hoy no veo a alguien más que lo juegue como yo. Heyop está ahí como jugándolo un poquito como yo, pero veo que no se pone algunas cosas. Pero Heyop es Mincela. Y bueno, pero ahora se está jugando full Yop. Creo que lo único que Pero es Mincela. podría jugarlo ahora como yo es Cadia. Es creo que la única que traería como conmigo. Va que lo juega diferente. Por ejemplo, va que lo juega full espaldas. A explotar en turno 1 y si no... ¿Ok? Chau. Creo que lo lleva con sanguinolencia también, Sí, juega con Sangui. Es de carga de un golpe ahí potente. Claro. El tema es que va que si no mata... No, sí, si lo mata así el Eh. bicho se cae. Se come los Sí. mocos. reza a San Pedro. Ponle la C para que no quede vacío. Por Es eso que- C 40.000. Es que, por ejemplo, a Lugi le puede ganar, al Tima le puede ganar, según el posicionamiento del mapa. Al Oso también. Entonces condicional. ¿Qué? ¿El Yopuka? Sí, pero al Cela no sé. Al Cela no No, al puedo. perro no le ganas nunca. Sí, ya le gané un montón de veces. No, jamás. Sí, cómo no. No, jamás. Un perro de veneno, nunca. Sí. Tiene situacional. Podría ser situacional también. El tema es que a un Celatrop nunca le gané. Ni a Aerian, ni a Batata Frita, ni a nadie. Todavía nunca le gané un Celatrop. En cambio al Surka sí, Pero- al Hyper sí, al Sowal también, al Steamer también. Entonces... ¿Por qué me siento un saco de boxeo tuyo? Entonces... Te pondría acá. Uy, Ultra, después, cuando tenga mi set de full veneno, lo hacemos PvP. La otra vez peleamos con el set de soporte. Banco locura. Lastimosamente, Me vas a no ganar. teníamos ese Me vas a set. ganar con el de veneno, me vas a Estaba ganar. ahí en el de full veneno. Si lo pondría ahí De verdad, estaba divertida. casi al final de la... No voy a hacer nada, estaba armadura nada más. No Ya, podía. pero a ver. Mejoremos esta tier. ¿Podrías Digo que relate de los que le Por ganaste? favor. Okra, Eso, nos habíamos quedado con qué hacer con los de la B. ¿Qué hacemos con lo de la B? Okra. Es que para mí el Okra no está en una B, está en una C. Y el Feca igual. Para vos los dos están en una C. Sí. ¿Y alguno de la A lo bajarías a la B? Y. Es que para mí no sé, el Sobal, yo sé que hay un Sobal en el server que juega perfecto, pero no es el promedio, o sea, Claro. no es lo que juega la gente. Entonces yo no dejaría al Sobal en A. O sea, para mí no es un error. Mm. O sea, porque una persona, o sea, está bien que tengamos una persona de referente y claro, es como que yo diga, bueno, a ver, El silón por el follow. veo a Ursu todos los días jugar hiper y digo, bueno, el hiper es
una bestia. Pero después voy a un reclutamiento random de Dormor y bueno, voy a ese Dormor con un hiper y se come los mocos. o Sí, sea, claro, pero igual acá estamos entonces- contando, digamos, la clase a su máximo esplendor en PvP, digamos, claro. O sea, ahora acá lo está jugando tipo 3 Ursus sentados juntos ahí en la silla debatiendo qué hacer con el hiper, ¿entendés? Con el mejor set Ya, del servidor. entiendo. Claro, sí, sí, sí. Ahora estamos debatiendo eso. ¿Qué opinás vos ahí? ¿Qué decís? ¿Qué haces ese 3D? Terrible. ¿Qué decís vos así, Arcel? ¿Qué dirías? Un olor a mota que debe haber en esa reunión. te digo. Sí. Como Seguiría siendo. Puros yo creo que moledores seguiría rotos. yo creo que seguiría haciendo otras cosas. O sea, Mm. no sé. Por ejemplo, yo he visto que. Yo no he visto a los mejores streamers perder en un duelo. Yo Por sí. ejemplo. Entonces, O sea, yo le he visto ganar a estos streamers, a los mejores streamers, yo le he visto ganarle a los mejores sabios. O sea, Es que, tío, a es que ese- yo no a ese juego- nivel. Yo no juego PvP. No mienta. Yo podría poner de ejemplo, por ejemplo, o sea que es Qué humilde nivel de tu bajo. Podría poner de ejemplo el Gultarmagedón. Los que jugaron contra ustedes después perdieron. Contra una Nutrov y un Sadi, que es lo más pero no era el asqueroso mejor, que hay. pero no era el, es que claro, ahí ya empezamos, que no era el Ujú. mejor de todos. Igual eso también es ser dependiente, porque no todos están armados full y así, entonces. Claro. Ah, pero nadie quedó. soy un streamer limpiando la brecha Fab de Mouse así en una jugada. Ni No, no, pero nadie, está- nadie no, no, volvió no. a quedar a melee. Claro, no, igual estamos hablando de cosas, del PvP. Entonces, ahí yo quizá haría unas modificaciones. Pero Contá, bueno, contá, son no, pero mis tirala, opiniones, ¿no? tirala, pero por eso- favor, eso yo escucha, te digo escucha. que, Ujú. o sea, yo pondría al streamer un poco más arriba, al Sol un poco más atrás, al Feca y al Okra en C, y quizá Feca y podría Okra en bajar C. algo. ¿Será que si Sí. se te tira la mamá encima, Ursu? ¿Te empujo? Capaz al Oh, Locra. no. Al Feca no sé. solo Mirá tiempo. que he visto fecas de daños. Muy degenerados, pero. Pero creo que igual Panda también es más Qué útil. asco la puta mamá de mierda que me quita PM. Eso lo ves una vez cada. Sí, pasa que, ¿sabés que por qué tengo mucho en cuenta Arcel? Porque Arcel hace PvP, pero Arcel hace PvP grupal. En cambio, yo hago PvP solitario. Entonces, creo que también mucho más importante el que hace en grupal. Porque ahí se ven otras mecánicas, otras plays, otras cosas. Esa es la tier list de PvP. Esto es de PvP de Ogres, sí, de acá, Ok. Vale. Bueno, De logro. de logro. De logro. sí. Pues sí, así está bien. Yo creo que así estaría bien, sí. el sacro en la D en PvP, el sacro. Ajá. Scream. Claro, es un personaje que siempre está uno de vida y el PvP lo mandan los personajes de indirecto. ¿Cómo no va a ser tier D? Sí. Yo vi peleas infinitas de los sacros, amigo, literal. Pero un Saida le mete huevo. Sí, pero un salida lo mata en un turno. Exacto, o sea. La Niripsa le pone un veneno y se muere. Pero el Nutrof le pega debajo de la armadura y se murió también. El Hipermago le tira una resonancia y lo mata. El Yopu Ahí le la pone sé, un ahí la piedrazo sé. y lo manda a Fortnite. A mimir. El Chelor le pone un reloj y lo mata. El Celatrop le tira un hechizo que le saca la armor y se quedó en bolas. Entonces, No, también pega por debajo de la armadura. Ah, El también Timador pega en con- directos. El Luginac pega en directos. El Stick pega en directos. sí. El Panda en directo, weón. El Feca. El Feca también pega en directo. El Feca también pega en directos. Entonces, weón, ¿Cómo? El Okra con las ¿Cómo no va a balizas ser pega por tier debajo D? de la armadura. No mentira. Era un montón. Si se pone escudo, el tema tiene un hechizo que pega por 2 al daño. Claro, no, Duplica el entonces, daño. pobrecito el Sacro. El Sacro. Lo que vimos Siempre que tiene acá. escudo, ¿no? Lo que vimos acá es que tanto el Sacro como el Sram. El Sacro como el Sram están muy abajo en las dos tier lists, La diversión nos va a envolver. Bienvenido al canal de Shiny. Aquí no hay tiempo que perder. De juegos y risas sin fin.
volver.